Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo le voy a rogar a los colegas del Senado que ojalá me pongan un ratico de atención, porque supongo que ustedes se van a sorprender tanto como me sorprendí yo por las cosas que encontré en este proyecto. Yo creo que en los años que llevo aquí nunca había visto una cosa más asombrosa que lo que está sucediendo en torno a este proyecto. En primer término, recordar que hace 2 o 3 años, en la Comisión Quinta del Senado, el director de la DIAN y el ministro de Agricultura de esos días nos dijo que en Colombia no había dientes contra el contrabando y que por eso el contrabando entraba a Colombia casi como Pedro por su casa. Y nos anticiparon que el gobierno iba a presentar una ley que le iba a poner dientes a la persecución del contrabando. Y se supone que esta ley que estamos tramitando hoy aquí es esa ley de los dientes para perseguir el contrabando. Y repito, un país de contrabandistas de toda la vida, desde los tiempos de la colonia, el país está sumido en el contrabando. Pues bien, en estos días, el 24 de septiembre, el periódico El Tiempo publicó un informe de la DIAN, periódico El Tiempo, DIAN, y hace 2 meses, o sea que estamos hablando de cifras y datos que espero nadie vaya a poner en duda. En ese informe dice la DIAN que el contrabando en Colombia vale unos 7.146 millones de dólares al año. 7.146, una suma importante. Dice que de cada $1.000 que se importa al país, el contrabando, o que ingresa al país, el contrabando pueden ser unos $150 de contrabando, o sea que estamos hablando de sumas enormes. Ese contrabando se divide en 2 tipos de contrabando. El contrabando que es el más conocido, el de, no sé, la señora que pasa a un país vecino y trae un televisor o bueno, unos cigarrillos que entran por La Guajira o alguna cosa así. Pero hay otro tipo de contrabando que es el llamado contrabando técnico, que es un contrabando que se puede definir como un contrabando de subfacturación. O sea, el truco es manejar los papeles de forma tal que la realidad de los negocios sea distinta a la realidad de los papeles, y eso configura un tipo de contrabando que los especialistas llaman contrabando técnico. Bueno, de los 7.146 millones de dólares de contrabando que señala el estudio de la DIAN, 6.450, o sea, casi todos, son contrabando técnico. Son contrabando técnico, de ese que no lo coge la policía pues en la frontera, ni lo cogen los escáneres, ni hay como sacárselo del bolsillo a alguien que se baja de un avión en El Dorado. Contrabando técnico es un contrabando de papeles, de subfacturaciones en general, pero puede ser también de sobrefacturaciones, y en general es un contrabando, es un delito de cuello blanco que con mucha frecuencia realizan las más importantes empresas de Colombia y del mundo, o por lo menos algunas de ellas. 6.450 millones de dólares vale. Ese contrabando además puede incluir evasión de impuestos y hasta lavado de activos, que son delitos diferentes. Contrabando es una cosa, evasión de impuestos es otra y lavado de activos es otra. En la sola evasión fiscal, señor ministro de Hacienda, esos 6.450 del contrabando técnico pueden costarnos 3.3 billones de pesos. O sea que si esto se corrigiera, sanearíamos en 3.3 billones de pesos las finanzas públicas. Dice ese mismo estudio que estoy citando que, por ejemplo, Panamá suele aportarle, porque es un estudio muy cuidadoso, Panamá suele aportarle unos 1.102 millones de dólares a este tipo de contrabando. Y dan el ejemplo, dicen, por ejemplo, es frecuente que un par de zapatos llegue de China a Panamá a $10 y aquí no lo entren a $3. Son formas de contrabando bien conocidas. Menciona el estudio que en Estados Unidos también ocurre lo mismo, pero no cita cifras. Dice que China aporta un porcentaje muy grande de este tipo de contrabando en toda América Latina, cerca de la mitad del contrabando de este tipo en América Latina. Dice el estudio, dice el Tiempo, resumiendo el estudio, los países de Europa no se quedan atrás. Hay subfacturación en productos procedentes de Alemania, 26%, Francia, 23%, Italia, 14%, por un valor de 1.736 millones de dólares. Quien quiera hacer un descubrimiento en este tipo de cosas torcidas, entre a cualquier revista Semana, mire las 1.000 principales empresas, y si revisa una semana del 2013 con los datos del 2012,
van a encontrar esta cosa. Este fue, digamos, me datió alguien pues conocedor de estas cosas y lo encuentran facilísimo. Cito los nombres de las empresas: Jumbo, Carrefour, registró ventas por 3.9 billones de pesos. ¿Sabe cuántas utilidades reportó? Netas, menos 32.445 millones de pesos. Vendieron 3.9 y no ganaron nada. Perdieron 32.000 millones de pesos, lo que quiere decir que no pagaron, pues, o evadieron una parte inmensa del impuesto de renta. LG Electronics vendió 1.1 billones y registró pérdidas por 16.508 millones. Siemens, 669.000 millones de pesos en ventas y pérdidas por 55.000 millones. Estos son también expresiones de este mismo fenómeno. Ante estos hechos, el gobierno nacional, el del presidente Santos, con buena razón, presentó en mayo del 2013 el proyecto de ley 298 del 2013, que tipificaba, porque no está tipificado en el código, el contrabando técnico, esto de la subfacturación de la que estamos hablando. Y señaló que en la exposición de motivos que, pues lo que estoy diciendo aquí, la gravedad de ese delito, 27 veces aparece la frase contrabando técnico en la exposición de motivos y se sembró en un proyecto de ley que debía perseguir el contrabando técnico, además del otro contrabando, el de los maneros y el de los cascareros y estas cosas que también son formas de contrabando. Bueno, hasta ahí digamos íbamos bien, señor ministro Cárdenas, con los otros ministros que lo presentaron, pero unos meses después, el gobierno, y luego de no haberse tramitado, el mismo gobierno, con 2 ministros menos, presentó otro proyecto de ley, que es este que hoy estamos tratando aquí, que es el 941 del 2013. El gobierno presentó un proyecto y después presentó otro. ¿Cuál es la diferencia entre el primer proyecto y el segundo proyecto? Que en el segundo proyecto no aparece tipificado el contrabando técnico, ni aparece sostenida la gravedad del contrabando técnico, y el proyecto no persigue el contrabando técnico. Si es verdad que estamos ante cosas sorprendentes o no. O sea, ¿por qué cambia el gobierno de punto de vista? Entonces, este proyecto que se está tramitando, que no persigue el contrabando técnico, porque no está tipificado ese contrabando como delito, pues es el proyecto para perseguir a los contrabandistas pobres de Colombia mientras los demás siguen operando. Pero no satisfechos con eso, entre el primer proyecto y el segundo proyecto, mire otros cambios que aparecieron. En el primero se creaba una base de datos con precios de bienes internacionales, porque parte del fraude tiene que ver con que un televisor lo registran con una u otra plata dependiendo del momento, y esa es la forma, digamos, de hacer el contrabando. Entonces se creaba una base de datos que apuntaba a intentar darle al Estado mecanismos para poder perseguir este tipo de delitos. En el segundo proyecto esa base de datos ya no aparece. En el primer proyecto, en determinadas circunstancias se permitía levantar el velo corporativo para poder entrarle a los entresijos de estas empresas de las que estamos hablando y saber qué era lo que estaba pasando. En el segundo proyecto desaparece esa posibilidad. En el primer proyecto el contrabando daba extinción de dominio como una de las sanciones. Recordemos que además este contrabando suele ir acompañado de lavado de activos. En el segundo proyecto desaparece esa posibilidad. En el primer proyecto se le exigía a las empresas tener guardados sus extractos bancarios por 24 meses, de forma tal que se les pudieran hacer revisiones exhaustivas con un tiempo prudencial para poder adelantar las investigaciones. En el nuevo proyecto desaparece eso. Y en el primer proyecto estas labores tenían como responsables a jueces especializados del circuito, que son de categorías relativamente altas, y en el nuevo proyecto vuelven a descender de categoría a los jueces que persiguen estos delitos. Yo les digo francamente, yo nunca había visto una voltereta de este calibre en este Congreso en todos los años que llevo, pero una voltereta a favor del contrabando, a favor de los contrabandistas, a favor de que sigan entrando a las escondidas 6.450 millones de dólares de contrabando que nos destruyen la industria automotriz, la de autopartes, cárnicos, calzado, bebidas, textiles, confecciones, de todo.
porque esta es parte del problema del contrabando, es que destruyen el poco aparato productivo que queda. En estas circunstancias yo anuncio que voy a votar este proyecto en contra, pero yo le pediría al doctor Cárdenas, al ministro de Hacienda y a la doctora Cecilia López que retiren el proyecto. No pueden poner al Congreso de la República a votar una alcahuetería de este calibre, o díganos que el contrabando técnico no existe, nieguen los estudios de la DIAN, nieguen lo que es Voz Populi en el mundo entero, porque es que este es el contrabando del siglo XX y del siglo XXI. Aquí el contrabando no es pues un tipo en una chalupa a las 3 de la mañana con una paca de piel roja a ver cómo lo mete a algún lado, no. Este es el contrabando de los computadores, del sistema financiero, de las cartas de crédito y de todo este tipo de cosas. Realmente, insisto, yo no había visto una cosa tan dramática como esto. Si no fuera tan grave sería hasta cómico. Sería hasta cómico, pero de cómico no tiene nada. Entonces, señores del gobierno, o vamos a legislar en serio contra el contrabando, que es lo que yo creo que hay que hacer, y es persiguiendo todos los contrabandos, incluido el contrabando técnico, o por lo menos no vengan a pedirle al Congreso que se metan estos berenjenales a que quedemos mal ante el país y a que además tengamos que ponerles una medallita. Muchas gracias, señor.